Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. En el arranque del espacio, en esta oportunidad queremos profundizar sobre nuestra herencia musical y lingüística, el indigenismo, las lenguas nativas y los mestizajes en la canción lírica latinoamericana. Está fundamentado en un proyecto desarrollado por un equipo de maestros de la Universidad Javeriana. Se sumerge en la manera en que la música académica, es decir, la música de formato clásico en América Latina, ha dialogado con las culturas indígenas, incorporando lenguas, tradiciones, para construir un repertorio que refleje la diversidad de nuestro continente. Uno de los ejes fundamentales de esta investigación es la importancia de las lenguas indígenas en la canción lírica. En una región donde muchas de estas lenguas están en riesgo de desaparición, la música se convierte en un vehículo de resistencia y conservación. También exploraremos el impacto del mestizaje en la construcción de esta identidad musical latinoamericana. Este proyecto de investigación ha dejado montajes musicales que han quedado consignados en álbumes para consumo general. El primero de todos ellos se denominó el álbum Indigenismo y el segundo Muisca, de los cuales hablaremos más adelante. Muy bien, para ayudarnos a entender este proyecto nos acompaña en este espacio Carolina Plata, soprano lírica y pedagoga vocal con más de 20 años de experiencia artística y docente. Se ha desempeñado como solista en recitales, óperas y oratorios en escenarios de Canadá, Estados Unidos, México, República Checa, Perú, España y Colombia. Tiene un interés particular por la canción lírica y ha grabado 3 producciones fonográficas de este género, de lo que hablábamos: indigenismo, muisca y Rachmaninoff, Liszt y Wieck, canciones para voz y piano de estos 3 grandes pianistas. Carolina, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación, qué alegría estar acá. De igual manera, también está con nosotros Simón González, profesional en lenguas y cultura con formación en documentación de lenguas en peligro e influencia en proyectos públicos y privados con comunidades de habla indígenas en el Amazonas, con comunidades negras hablantes de lenguas criollas y con comunidades de habla indígena recientemente asentadas en centros urbanos como Bogotá. Simón, hola. Hola Mario, Carolina, muchísimas gracias por la invitación a este espacio, qué alegría. Y está Luna Sacbe Valencia, socióloga indígena pijao con experiencia en estudios de género y territoriales desde una perspectiva imbricativa y decolonial. Ha trabajado en la reconstrucción de la memoria colectiva de mujeres pijaos en Bogotá y en la construcción de una ruta de desarmonías basadas en violencias sexuales en el norte del Cauca. Su trayectoria incluye investigación social y trabajo de campo con pueblos indígenas, comunidades urbanas periféricas y comerciantes. Hola, Luna. Hola, mucho gusto, muchísimas gracias por este espacio. Y yo soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Y estos son nuestros oyentes en el arranque de nuestro espacio. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Me parece importante mantener las lenguas nativas, digamos, de cada parte de América, ya que hace parte de nuestra identidad cultural y de una pluralidad lingüística que nos permite saber de dónde vienen todas las costumbres o todas las maneras de vivir, de dónde vienen, y también de la lengua. Muchas de las palabras que utilizamos de hoy en día sabemos el porqué de las cosas o el significado que tenían, analizando qué representaban en el lenguaje antiguo. Considero que el lenguaje es lo más propio de una cultura, por ende no debería perderse, porque en el momento que se pierde la identidad de un país, se pierde la identidad de una cultura, se pierde la identidad de una etnia, por lo cual no debería perderse ninguna lengua. Las lenguas nativas en América son de los pocos recuerdos y evidencia que tenemos de las culturas que habían aquí en la época prehispánica, y es muy importante mantenerlas porque precisamente se hace con ellas un ejercicio de recuerdo y de archivo bibliográfico de la historia de nuestra humanidad. Muy bien. Lenguas nativas, etnias, preservación, identidad, dicen nuestros oyentes, Carolina.
Pues sí, bueno, un poco ese es el objetivo de nuestro proyecto con un equipo de profesores del Departamento de Música de la Universidad Javeriana. Está mi colega musicólogo y pianista Luis Gabriel Mesa y otro equipo de compositores, ingenieros de sonido que trabajamos en este proyecto. En una primera instancia, nuestro objetivo era hacer un trabajo de difusión de la canción lírica latinoamericana. Al puro inicio no estábamos pensando en las lenguas indígenas porque ni siquiera sabíamos qué tanto repertorio existía con estas características. ¿De qué año estamos hablando? Es alrededor como de 2016, okay. Si mal no recuerdo. Entonces empezamos a buscar repertorio porque nuestro objetivo inicial era, bueno, queremos seguir difundiendo la canción lírica latinoamericana. Y en medio de esa búsqueda de repertorio, del repertorio que queríamos grabar, o sea, queríamos hacer una producción discográfica, empezamos a encontrar, y yo en particular me empecé a enamorar de unos ciertos grupos de canciones que dio la casualidad que estaban en lenguas indígenas. Entonces me topé con unas canciones en quechua del compositor peruano Teodoro Valcárcel, luego encontré unas canciones en lengua náhuatl del compositor mexicano Salvador Moreno, y entonces yo le dije a Luis Gabriel, ¿será que nos emprendemos la búsqueda para ver si logramos hacer todo un álbum de canciones en lenguas nativas o que tuvieran algún tipo de inspiración en elementos indígenas? Empezamos esa búsqueda y efectivamente sí encontramos repertorio suficiente para hacer un álbum completo. No todas las canciones estaban en lenguas indígenas, pero tenían temática indígena, o los compositores habían intentado inspirarse en elementos musicales indígenas. Entonces esto, digamos así, se armó la primera parte del proyecto y el resultado fue este primer álbum que se llama Indigenismo. Allí tenemos canciones con las características que ya mencioné. Muy bien, esta música vernácula, esta música nuestra que pretende, Simón, entre otras cosas, aparte, por supuesto, de la creación dentro del proyecto de investigación-creación, también la preservación de estas lenguas indígenas que están en riesgo por distintas razones. Sí, a mí me gusta ver el proyecto en el que ha participado Carolina, Indigenismos, como una propuesta que cabe dentro de lo que llamamos documentación. Existe hoy en día una tendencia dentro de la academia a que la documentación de lenguas nativas es un procedimiento que se hace para el registro de estas, que tiene unas metodologías, entre comillas, muy sobrias y también muy orientadas hacia, me atrevería a decir, como dicen algunos maestros, no volverlas un elemento artístico, sino como evidencia para poder hacer análisis académicos. Y por lo tanto, un procedimiento a través del que no tiene cabida jugar con otras manifestaciones culturales e interculturales, porque aquí estamos hablando de un proyecto de música académica que prototípicamente no haría parte de las manifestaciones musicales de los pueblos indígenas, pero entonces que tiene una gran riqueza porque nos permite ver que las lenguas se adaptan a los contextos espaciales y temporales y también humanos, y eso es fundamental para la preservación, porque las lenguas y las comunidades de habla persisten en la medida en que las lenguas van encontrando campos de uso, campos de dominio, y por lo tanto pues tienen que aventurarse las comunidades de habla y las lenguas mismas a encontrarse, oírse, leerse en otros formatos que inicialmente no son convencionales, pero que con el tiempo podemos pues aprender que también es su reino y también pueden cultivarse de esa forma. Muy bien, Luna. Aparte del deleite musical, documentación, evidencia, representación, preservación de eso que es tan tuyo. Bueno, desde mi caso yo lo veo, o sea, las canciones y las obras sí son un deleite, pero me preocupa también, digamos, como el uso de este tipo de composiciones, ¿sí? Yo estuve investigando a los compositores de la primera fase de Indigenismos
Y digamos que esa evidencia es un extractivismo cultural, un extractivismo académico, ¿sí? Porque ninguna de estas personas era indígena. Y ninguna de estas personas, a excepción de Ismet, si no estoy mal, que es un chileno que estuvo pues conviviendo con comunidades mapuches, ¿sí? Digamos que esa fue la única persona que se dio como en la tarea de decir, bueno, si voy a componer sobre estas personas, quiero conocer qué son estas personas, en qué creen, qué hacen, ¿sí? Y me parece un poco, digamos, como preocupante, y bueno, es algo, digamos, común, especialmente en la época en donde se compone esto, que es principios del siglo XX, ¿sí? En donde todavía no había como una crítica sobre este extractivismo académico y cultural, ¿sí? Eso me parece un poco preocupante. También me gustaría, digamos, explorar y ver cómo la academia explora como nuevas alternativas, ¿sí? Por ejemplo, digamos, eso es indigenista, pero ¿cuántos indígenas escuchan esa música? ¿Sí? Por lo menos en mi comunidad, desde mi cabildo, muy pocas personas escucharán música creada desde la academia, ¿sí? Y desde las comunidades con las que he trabajado y las personas que he conocido de otros pueblos originarios, muy pocas, digamos, tienen conocimiento de esto que se está haciendo o se sienten representadas por este tipo de producciones. Muy bien, Carolina, como todo proyecto de investigación es un proyecto por fases, de aprendizajes, de construcción y de mejoramiento. La segunda fase tuvo en cuenta cosas que no estuvieron en la primera, por ejemplo, autores colombianos, ¿verdad? Sí. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso de evolución y de aprendizaje dentro de la investigación para la interpretación desde tu perspectiva de soprano, pero también de tu perspectiva de investigadora. Sí. Sí, justamente esto se relaciona mucho con lo que decía Luna ahorita. Digamos que la preocupación de Luna es tremendamente pertinente y nosotros somos muy conscientes de lo que ella mencionaba ahorita. De estos compositores de la primera fase del indigenismo, no todos tuvieron un contacto cercano con las comunidades y de hecho incluso a nivel musical los elementos que ellos usaban eran como el imaginario que estos compositores tenían de la música académica. No todos los compositores del disco tuvieron ese mismo acercamiento. De hecho, las canciones de Carlos Isamit desafortunadamente no quedaron en el primer disco por un tema de derechos de autor, pero sí, efectivamente él fue de los pocos que se fue a convivir con la comunidad indígena. Entonces tu preocupación es totalmente pertinente y como lo decías tú, Mario, pues en esta segunda fase decidimos incorporar compositores colombianos, pero también trabajar de la mano con miembros de la comunidad muisca de Suba. El primer disco se nos había quedado sin compositores colombianos, no porque no hubiéramos querido, sino porque también, no encontramos mucho repertorio de estas características para el formato de nuestro proyecto, que era de voz y piano. Encontramos unas pocas, pero también ahí hubo un tema de derechos de autor que pues, la persona no estaba interesada en darlos. Entonces el primer álbum se nos quedó sin compositores colombianos, pero justamente en esa segunda fase del proyecto queríamos hacer algo que fuera de la mano de miembros de la comunidad, donde fuera una cosa donde ellos tuvieran una participación directa y cercana y donde para ellos fuera relevante y pertinente. Y eso fue algo que intentamos hacer en esta segunda fase. Entramos en contacto con Jorge Yopasá y Erika Fuentes, miembros de la comunidad muisca de Suba, y el proyecto lo emprendimos con ellos. Ellos les contamos de qué se trataba, quisieron participar. Ellos en primera instancia nos compartieron los textos que ellos consideraban que podían ser musicalizados. Tuvimos reuniones con los compositores para que ellos nos explicaran el contexto de esos poemas y de esos textos que íbamos a trabajar, y sobre eso los compositores trabajaron. Entonces, digamos que en esta segunda fase tratamos un poco de abordar esa preocupación tuya, que es tremendamente pertinente también para el lanzamiento del segundo álbum Muisca. Justamente de la mano de Jorge Yopasá y de Erika Fuentes logramos tener en el lanzamiento del disco una gran asistencia de la comunidad muisca. Entonces, digamos que son maneras, como te digo, intentamos resolver o abordar por lo menos estas preocupaciones que mencionabas ahorita. Carolina, entonces, en la primera fase, con este álbum Indigenismo, digamos, hay una recuperación de la creación de los pueblos originarios de América del Sur, básicamente. En la segunda se incorporan a esos pueblos de América del Sur con epicentro en
músicas indigenistas o músicas indígenas, pero también otro tipo de expresiones culturales, sonetos, poemas, voces de etnias o pueblos indígenas nuestros, como los que tú acabas de mencionar en Bogotá y en sus alrededores. Sí, una pequeñísima aclaración, y es justamente la diferencia, ¿no? La diferenciación entre música indígena e indigenista. Nosotros no, Luis Gabriel y yo no hemos estado haciendo músicas indígenas. De hecho, no pertenecemos a la comunidad, no la conocemos, no la hemos practicado. No, nosotros no hacemos, este proyecto no es de música indígena, sino de música indigenista. En esta primera etapa que mencionábamos del proyecto, era como compositores de música clásica buscando esa inspiración en elementos de comunidades indígenas. Y en esta segunda fase, sigue sin ser música indígena, es música indigenista de una nueva, podríamos llamarle un nuevo indigenismo, pero sigue sin ser música indígena porque no está basada en las tradiciones musicales propias de las comunidades, sino es los compositores, desde su bagaje de su tradición y de su estilo compositivo en la contemporaneidad, dentro de la música clásica actual, digamos, utilizan estos poemas y las conversaciones y las charlas que tuvimos para generar una nueva creación musical, pero que vale la pena aclarar, como digo, no es música indígena. No obstante, Simón, que sí está fundamentada en sonetos que hablan de la cosmogonía indígena, que hablan de las costumbres, de los usos, de la naturaleza, del agua, de los animales. Sí, con respecto a los poemas sí tenemos una diferencia. Tenemos unos sonetos que fueron sugeridos por Jorge Llopasá por la importancia que tienen hoy en día en la recuperación, la revitalización de la lengua muisca. Son unos sonetos que fueron impresos en la gramática muisca de Bernardo de Lugo en la época de la colonia. ¿Siglo XVII, tal vez? Sí, eso ha venido a tener relevancia porque estas fuentes han sido de ayuda para el proceso de revitalizar la lengua muisca. Y él nos invitó a que estos dos sonetos se usaran. Pero otros de los textos que se usaron en las obras que comisionamos son, de hecho, de autoría del mismo Jorge Llopasá, de Erika Fuentes. Los textos de las obras de Alexander Klein son del poeta Vito Puchana, que es un miembro de la comunidad wayú, por supuesto. Entonces, con respecto a los poemas, sí tenemos cosas que son realmente indígenas. Y otros la música indígenas. no. Y otros elementos indígenas, Simón. A mí me parece muy precisa, muy pertinente la aclaración de que se trata de indigenismos, ¿no? Y que es música de inspiración indigenista y no es música indígena. Y me parece muy interesante porque, sin duda, desde mis consideraciones frente al ámbito de cómo se preserva, se revitaliza, se promueve un idioma o una comunidad de habla, esto tiene todo que ver con aquellos agentes que no hacen parte de la comunidad de habla. Es decir, importa mucho dentro de estos procesos cómo la sociedad, llamémosla blanca, llamémosla mestiza, llamémosla no indígena o no etnizada, se relaciona con las lenguas indígenas. Porque sin duda somos un país que está en disputa también en el ámbito lingüístico, y hay muchas lenguas que se escuchan y personas que son otros entre sí, otros culturales, otros lingüísticos que se encuentran y abordan a ese otro, tienen que abordarlo en algún idioma para establecer el acto comunicativo entre pares, y eso en todos los ámbitos de la sociedad. ¿En qué idioma se va a dar el encuentro? Y nosotros, como sociedad hispanohablante, muchas veces monolingüe, jugamos un rol en la historia y la vida de la diversidad lingüística en Colombia. Sin duda lo hacemos. Y cómo sensibilizar a las personas frente a la diversidad lingüística y las lenguas nativas, que pienso la diversidad lingüística no son solo las lenguas nativas hacen parte. Si muchas personas todavía no saben que las lenguas indígenas de Colombia existen, y quienes han escuchado los nombres no las han escuchado, no han tenido la oportunidad de notar cuán diferentes son los sonidos que tienen, su complejidad, que una persona puede hablar fluidamente, cantar en estas lenguas, que no son dialectos,
que no son más rudimentarios que el español, por ejemplo, y tienes menos recursos de expresión. Entonces, muy importante también para esta audiencia, que no es hablante de lenguas nativas, pero que tiene todo que ver con esta lucha. Muy bien. Temáticas, ¿no? Naturaleza, el agua, los animales. Lo que decías tú, Carolina, de los sonetos, de los versos del siglo XVII. Las reflexiones y las analogías de la vida traídas a través de ese recuento histórico y muchas veces a través de lenguas originarias como el quechua, el náhuatl o el mismo muisca. Luna. Bueno, digamos que ya en términos lingüísticos, pues el experto aquí es Simón, digamos en términos ya de la recolección de, digamos, estas cosmovisiones, cosmogonías, digamos, de nuestros usos y costumbres como comunidades, me parece también un trabajo interesante el hecho de que se quiera mostrar, ¿sí? Por lo menos desde la lengua, cómo se va... ¿sí? Cómo se ha vivido, qué han sido estas cosmogonías, cuáles son estas cosmovisiones, ¿no? Pero también hay que recalcar que aunque, pues digamos, se hable la misma lengua, pueden que dos pueblos tengan una cosmogonía y una cosmovisión totalmente distinta. Siento que, digamos que en eso hay que tener un poco cuidado porque, pues, digamos, por ejemplo, yo vengo de contexto de ciudad, soy indígena, nací en Bogotá, ¿sí? No, digamos, mi etnia es pijao, pero por ejemplo yo no puedo pensar que todo lo que yo siento, lo que yo soy, mis usos y costumbres son iguales a los que tiene, por ejemplo, mi familia en territorio, ¿sí? Entonces, digamos que a veces siento yo que, aunque bueno, sería un poco simplista y un poco como muy, ¿cómo decirlo? Tener que explicarlo todo, pero a veces sí vale la pena como hacer esas diferencias, ¿no? De cómo, aunque seamos de la misma etnia, creemos cosas distintas por el hecho de existir en un territorio distinto, ¿sí? Algo que a mí me interesaría mucho y que de hecho yo pensaba y es cómo poder mezclar esta música que se crea en la academia con instrumentos, con personas, digamos, de diferentes etnias, ¿sí? Por ejemplo, reconocer las cumbias caucanas, ¿sí? Y ver cómo una cumbia caucana puede caber dentro de la academia con, digamos, con este tipo de cantos, pero también con el canto que se tiene allá en territorio nasa, ¿sí? Con las chirimías, ¿sí? Hacer un poco como ese ejercicio de, listo, preservémoslo, pero también preservémoslo como ellos lo entienden, como ellos lo sienten, como ellos lo han hecho durante todos estos años. Me parecería un ejercicio que no solo sería fructífero para la academia, sino también para las mismas comunidades. Muy bien, Carolina, en esta fase final de nuestro espacio quisiéramos profundizar en el segundo álbum. Ya hemos dado algunos matices, algunas características. Digamos que fue construcción colectiva, ¿verdad? Ustedes decidieron comisionar obras en un proceso que involucró muchas personas, muchos expertos, también miembros de las comunidades, con fuentes coloniales, con textos recientes, con fábulas, con sonetos, con cantos para dormir, que dejan esta obra maravillosa que se puede consumir en plataformas. ¿Cierto? Sí. Bueno, con respecto al equipo de trabajo, de esta segunda fase contamos con, pues, como ya lo dije, mi colega Luis Gabriel Mesa Martínez, él es pianista y musicólogo, y contamos con 4 compositores invitados, 2 profesores del Departamento de Música de la Javeriana, Victoriana Valencia y Carolina Noguera, y Yesenia Lozano, egresada de composición de la Javeriana, y Jorge Humberto Pinzón. También hubo otro compositor a quien no comisionamos, pero de quien incluimos las 2 obras en lengua wayú, Alexander Klein. Como mencioné ahorita, las obras de Alexander Klein están basadas en poemas de Vito Apuchana. Y como ya lo dije también, estuvieron Jorge Yopasá y Erika Fuentes, que fueron los que nos compartieron los textos, bien sea los que venían de la gramática de Lugo, como sus propios poemas y sus propias fábulas, hablando de estas fábulas, que es algo muy bonito porque son fábulas y textos que ellos están actuando
utilizando actualmente en su comunidad para promover el conocimiento y el uso de la lengua muisca. Entonces, sobre esta fábula que escribieron entre Jorge y Erika, se hizo un ciclo de canciones compuestas por Victoriana Valencia. También estuvo en nuestro equipo de trabajo Alejandra Bernal como ingeniera de sonido del álbum. Los álbumes se encuentran los dos en plataformas digitales. Están en todas las plataformas digitales, sí, en Spotify. Se buscan por su nombre. Sí, Muisca con Ajá. e indigenismo. Y ahí ya le sale el álbum completo. Bien, Muisca Carolina Plata y ahí lo encuentran, sí. Con toda seguridad, que es nuestra soprano invitada. En el cierre, Simón, retos, desafíos de este tipo de proyectos para la academia y para la educación. Pues creo que los retos se pueden evidenciar en las distintas intervenciones que han tenido tanto Carolina como Luna, porque hay retos desde el lado de las personas que no somos indígenas, que no estamos etnizadas, que no somos hablantes de lenguas nativas o no son nuestras lenguas maternas, paternas, sobre cómo podemos participar en estas luchas, cómo podemos aportar a estas reivindicaciones, no cómo podemos nosotros reivindicar, porque finalmente no somos parte de la comunidad de habla, más podemos considerarnos personas que tenemos herramientas, tenemos intereses y tenemos capacidades que pueden ayudar a que la vitalidad de las lenguas se potencie, que finalmente eso es a lo que apuntamos y que sea un tópico interesante cada vez para más personas, también para personas que suelen escuchar música académica y que de pronto la única forma para aproximarse a la diversidad lingüística podría ser a través de manifestaciones artísticas como esta, lo cual no es obvio, ¿cierto? En un primer momento, pero lo podemos volver más corriente, lo podemos normalizar y creo que sería un ejercicio intercultural muy interesante. Y por otro lado, recogiendo las intervenciones de Luna, cómo hacer también o garantizar el rol y el protagonismo de la comunidad de habla en estos procesos y que sean procesos en los que se garantice su carácter participativo, su carácter colaborativo y que sea de usufructo, por supuesto, y sobre todo para los hablantes de las lenguas. Muchas gracias a Simón González, profesional de lenguas y cultura con formación en documentación de lenguas en peligro. Luna, retos, desafíos, tú como socióloga indígena. Bueno, ya recogiendo pues lo que han dicho anteriormente, bueno, yo siento que es un reto y no solo para la academia, sino también para el Estado, para ONGs, bueno, yo creo que para todos los entes que tienen contacto con pueblos originarios o comunidades indígenas, y es decolonizar un poco nuestro pensamiento, llegarnos a reflexionar nosotros mismos, bueno, está bien, esto está pasando con estas comunidades, nosotros como dijo Simón, ¿qué herramientas tenemos, qué herramientas podemos proponer no desde el paternalismo, sino desde también la colaboración, la participación, ¿sí? Por ejemplo, investigaciones desde la academia, desde la IAP, que es la investigación acción participativa, en donde es la misma comunidad quien toma riendas de qué cambios yo necesito ver en mi comunidad o qué resultados quiero yo tener, ¿sí? Y cómo nosotros desde diferentes y nosotras desde diferentes profesiones, desde diferentes disciplinas podemos colaborar y podemos hacer esto posible, ¿sí? Yo siento que es un llamado como a todos los entes que tienen y tenemos relación con los pueblos originarios y de sentarnos a pensar, porque nosotros siempre pensamos cuál es la solución para ellos o qué es lo que ellos quieren representar y no ellos realmente que lo hagan, ¿sí? Y pues de por sí que es un llamado para todas y todos. Muchas gracias a Luna Sacbe Valencia, socióloga indígena Pijao con experiencia en estudios de género y territoriales. Carolina, retos, desafíos para ti, para tu compañero de trabajo, para el proyecto. ¿Tendrá una tercera fase? Todavía no lo sabemos. No, pero retomando lo que dice Luna, yo creo que estos son retos gigantes en los que tenemos tanto camino que recorrer de aprendizajes, de cómo, como dijiste ahorita, de colonizar el pensamiento. Son retos que siempre van a estar ahí y que uno poquito a poco va intentando, bueno, ¿qué
cuál es la siguiente dimensión que tengo que abordar, que entender, que trabajar, que procesar, porque sí, es un proceso que pues tiene mucho camino por recorrer. Entonces creo que toca es como seguir haciendo ese trabajo muy consciente de tratar de colonizar nuestro pensamiento para tratar de hacer las cosas cada vez mejor. Estaremos al tanto, Carolina. Carolina Plata, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Soprano lírica y pedagoga vocal con más de 20 años de experiencia artística y docente. Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio para seguir hablando de temas de coyuntura. En instantes estamos con ustedes.